El fin del mundo es inminente. Esto nos dicen. Sin embargo, su anuncio aparece cíclicamente cuando una determinada sociedad se vuelve incapaz de imaginar su propio futuro. En este sentido, el fin del mundo es un tópico de la cultura tan convencional, esto como cualquier otro. Tiene su gramática, sus tropos y hasta su tono particular. No obstante, hay algo en dicha imagen del fin del mundo que nos fascina. Ya Sontag lo había vislumbrado. La angustia frente a la destrucción de los objetos, las ciudades y la humanidad es simultánea al extraño placer sensible que ella genera. Científicos revelan la fecha del fin del mundo. Se basan en esta teoría. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Paranormal. Desde hace unos años, se han presentado un sinfín de teorías relacionadas con el fin del mundo, de diversas maneras catastróficas. Algunos aseguran que esto será la consecuencia del cambio climático. Desde hace unos años, se han presentado un sinfín de teorías relacionadas con el fin del mundo. Esto de diversas maneras catastróficas. Algunos aseguran que será la consecuencia del cambio climático desacelerado, el cual ya es latente, mientras que otros aseguran que esta tendrá relación con la presencia de algún meteorito. No obstante, hay una teoría que podría ser la causa principal. Esto del tan temido final de la humanidad, así como de su fecha. ¿En qué consiste la teoría del fin del mundo? La teoría del Big Bang expone que el inicio de la materia, el espacio y el tiempo sucedió hace unos 13.800 años, dando creación a la Tierra, por lo que se cree que el fin del mundo será de una forma similar, con la expansión del universo desde hace unos 10.000 millones de años. Si la densidad de la materia en el universo es lo suficientemente grande, las fuerzas gravitatorias paulatinamente harán que el universo deje de expandirse y comience a desmoronarse recayendo sobre él mismo. ¿Cuándo se cumplirá la teoría del fin del mundo? Se ha hecho una referencia a 65 millones de años, menos tiempo de lo que se espera que tenga el universo, ya que de esta la teoría es que siga durante unos 14.000 millones de años. Desafortunadamente esta teoría de hace más de 100 años ya ha sido rebasada, pues los modelos están descartados en la actualidad, siendo los estudios actuales casi unánimes, esto al apuntar a un modelo de universo en expansión permanente en el futuro. Otra de las teorías que se ha manejado con mayor fuerza sobre el fin del mundo tiene relación con la explosión del Sol, debido a que se ha estado utilizando casi la mitad del hidrógeno de su núcleo, por lo que se agotará en unos 5.000 millones de años, convirtiendo el helio en su combustible principal. Pues ahí lo tienen. Increíble. Científicos revelan la fecha del fin del mundo. Se están basando en una teoría. Toman como base la teoría del Big Bang. Científicos han podido determinar una fecha para el fin del mundo, esto en los próximos años. ¿Qué piensas al respecto? No te olvides de dejarnos tu comentario, regalarnos un like y recuerda, te leemos en los comentarios. Hasta luego.